Eso hay que tener cuidado. La presión inicial, la unidad va a ser la misma, ¿no? Si quieren le meten unidad, atmósfera, atmósfera, esto me va a dar dimensional. La temperatura me va a dar Kelvin. La inicial, busco, acá está, 15 sobre 2. Vamos a reemplazar acá. Entonces, para mí va a ser en esta parte 15 sobre 2. Eso vamos a elevar, veré bien, 1 menos gamma. Vamos a montar a la 1 menos 1,4 sobre 1,4 por la temperatura inicial. Estamos en esta partecita. La temperatura inicial para mí no está, la centígrada no, está en Kelvin, 300. ¿Listo? Por favor, ¿cuánto les da la temperatura? Final del proceso. Lo estoy poniendo mal. ¿Listo? ¿Cuánto les da, por favor, ese valorcito? $168,70. Eso, muchas gracias. Vamos a entrar acá. La temperatura final del proceso es igual a 178,70. ¿Alguien más le da? Una señorita y un... 168,70. Ya, muchas gracias. Vamos a entrar. No se preocupen de esto, de lo que está en la pizarra. Yo lo voy a cargar todo a Classroom, por si acaso. Todo lo que está en la pizarra, lo que avanzo, siempre lo cargo. ¿Bien? Nos van a volver a repasar con eso. Pero me interesa que tomen apuntes, ¿no? Que no miren nomás, que vayan haciendo conmigo. ¿Listo? ¿Cómo me di cuenta que esta respuesta está bien? A veces hacer el ejercicio y no darse cuenta. Rapidito van a hacer un diagrama PV. No hay ningún problema. Como es una expansión adiabática, esto tiene que estar entre dos isotermas, ¿no? Una isoterma y otra isoterma. Como se está expandiendo, esta isoterma tiene que ser menor, pues. ¿Y me da menor? Sí, menor a 300, sí te da. Y la presión también cumple, ¿no? Primero está 15 por acá arriba y luego la presión está 2 por acá abajo. Ya, el gráfico PV me puede ayudar mucho para darme cuenta si estoy haciendo bien o no mi ejercicio. Cuando ya tengo eso, ahora me dice el trabajo realizado en el proceso y el valor de la energía interna. Como ya tienen, pueden, el trabajo adiabático, en la parte de proceso irreversible, pueden hacerlo de dos formas. Generalmente yo lo hago de esta manera. Es la más fácil. Aplican la primera ley. Delta U, calor, menos trabajo. Mañana vamos a meter diferenciales acá. ¿Cómo es un proceso adiabático? Calor, 0. Listo. Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Acá pueden usar luego vamos a usar lo que es la presión de oposición. Eso se mete en procesos irreversibles. Por lo tanto, aquí estoy viendo que el delta U es el menos trabajo y el trabajo es menos delta U. En esta parte pueden usarlo si quieren, pero aquí tengan cuidado en algo. Ya sea un proceso irreversible o sea un proceso reversible, no se restringe esta ecuación, que el delta U es igual al número de moles por CB por el delta T, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta ecuación de la energía interna o de la entalpía, que es delta H, ya del delta H cambia CP nada más, esa no se restringe a ningún proceso. Son ecuaciones que ustedes pueden aplicar a cualquier proceso por si acaso. Entonces, cuidado que piensen, ¿le aplico al reversible o al irreversible? Al que quieran le pueden aplicar. Igual cumple. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto primero. Voy a calcular mi energía interna. Puedo decir acá, te cuento que delta U, pero cuidado con las unidades. Ahí no van a intentar, aquí está fácil, ¿ya? Luego vamos a intentar ver las unidades. Pero eso dense cuenta antes. Miren, esto me va a dar mol. Esto me va a dar mol. No mol. ¿Qué unidad quiere? Quiere en joules. Por lo tanto, esta será pues joule, mol por Kelvin. Y todo esto, ¿qué unidad me va a dar? Me va a dar Kelvin. Pero, si le podemos meter en grado centígrado, por esta vez sí podríamos, porque es un delta grado centígrado es en un delta Kelvin. Pero métanlo nomás todo en Kelvin, trabaje. Por lo tanto, yo ya me di cuenta que ¿qué unidad va a tener la energía interna? Y va a tener joule. Eso vamos a hacer el día de mañana. Necesito que ustedes dominen bien esta parte de unidades y no estén metiendo unidades en su examen. Entonces, vamos a decir, el delta U es igual. El número de moles. Podemos meter el numerito si queremos, pero por esta vez le vamos a meter con unidad, ¿ya? Mañana ya no, pero van a practicar esta parte. 0,25 mol. Acá, el CB, ¿a qué es igual? El CB es igual a 2,5R.
Entonces yo voy a anotar acá 2,5, 2,5, y en vez de esa R, vamos a anotar 8,314, porque lo quiero en Joule, ¿no ve? Joule, mol, Kelvin, por la temperatura final, que es la de 168,7, me acuerdo que me han dicho, menos 300. Van a tener cuidado acá. Si sus temperaturas están en Kelvin, trabajen todo en Kelvin. No lo intenten llevar esto a centígrados, se van a confundir. Todo en Kelvin lo van a trabajar. Por favor, ¿cuánto les da ese valorcito? A mí me sale menos 682,27. Ya, menos 682,27 joules. ¿A alguien más le da ese valorcito? A mí igual, Oxy. Listo, Sí. ya hemos acabado. ¿Ya están? No puedo recurrir a la primera ley, que es lo primero que he anotado. Repito, esta ecuación no se restringe a ningún proceso. Pueden aplicar ustedes cuando ustedes quieran. Siguiente. Puedo recurrir a la primera ley. ¿Por qué estoy intentando hacer eso? Para no usar esta ecuación. Ustedes con esta calculan, ¿no ve? Ya me da flojera anotar. Muy largo. Quiero calcular la energía interna. Y la primera ley es una ley, pues tampoco no se restringe a nada, ¿no? Delta U es igual a calor menos trabajo. Como es un proceso adiabático, listo. Entonces llego a la conclusión de que el trabajo es igual a menos delta U. Pero te cuento que tu delta U ya tienes. Entonces el trabajo había sido menos. Por este menos a más. El trabajo simplemente va a ser 682,27 joules. Listo, con eso ya hemos acabado. Este es el procedimiento que vamos a aplicar a cualquier proceso reversible. ¿Listo? Dudas, consultas hasta esta parte. Ahora yo les escucho a ustedes. ¿Alguna duda que tenga? ¿No hay ninguna duda? Chicos, chicas. La fórmula del trabajo, Sí. ¿cómo sería para el proceso adiabático y reversible? Para el proceso adiabático irreversible lo vamos a ver ahorita, pero tendría que ser de esta. Y es con la presión de oposición. Ahorita vamos a hacer con el proceso irreversible. ¿Bien? Es el siguiente problema. De este problemita, ¿alguna duda que tenga? ¿No hay ninguna duda, chicos, chicas? Claro. Listo. Como digo, cualquier duda que tengan, pregúntenme, por favor. Yo voy a ver alguna otra forma de indicarles, de hacerles entender, pero no es que me digan cualquier duda que tengan. ¿Bien? No me manden mensaje todavía. Estoy grabando, como le digo. ¿Ya? Que justo me metí en inglés, también para titularme, y no está pasando inglés. Entonces, justo el horario ha chocado. Ya no puedo hacer nada, ¿no? Vamos a la siguiente. Siguiente página. Si están copiando igual, me van a decir, por favor. Problema número 2. Vamos a hacer unos 5 problemitas. Lo que tenemos que cronometrar es tiempo. No van a tardar más de 20 minutos en su examen. ¿Es presencial o virtual ahora lo que están dando su examen? Eso sáquenme la duda. De momento se mantiene de que sea presencial. ¿Han dado presencial el primer parcial? No, No, virtual. Ah, ya. Este ya van a dar seguramente presencial, ¿no? Ya. Vamos a ver la manera de pasar unas clases y que aprueben. Que la mayoría aprueben, ¿no? Entonces ya va a depender de ustedes. Vamos acá. Problema 2. Hoy día, esta clase es para que ustedes sepan distinguir proceso reversible, este ejercicio, proceso irreversible, que es el que viene. En base a ese vamos a hacer más problemitas luego. Siguiente. Primero voy a leer, no voy a empezar a plantear como loco, tengo que leer. Un mol de monóxido de carbono se comprime adiabáticamente en una sola etapa. Una sola etapa es un proceso irreversible. El examen me puede decir irreversible o me puede decir una sola etapa. Cuando les diga una sola etapa, se supone que es irreversible. Con una presión constante de oposición de 20,6645 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ustedes me lo van a convertir otra vez con este factorcito de conversión, ¿ya? Eso pueden estar haciendo. Transfórmenlo, me van a dictar ahorita. Inicialmente,
El gas se encuentra a 86 grados Fahrenheit y 1,01325 bar de presión. Eso es un estado inicial. Va a llegar a un estado final. Determine en calorías el trabajo, el calor, la variación de energía interna y la variación de entalpía. O sea, aquí ya me está pidiendo todo, ¿no? Igualmente es un proceso adiabático, pero ahora la diferencia es que es irreversible. Primero podemos plantear algo. Un mol. Ya, me anoto mi datito. Voy a disculpar ahorita mis personas, la verdad. Ahí viene a entrar. N1 mol. CO. Me dice que es CO. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de gas es este? ¿Monoatómico, diatómico o poliatómico? Aquí su error sería, Diatómico. eso es diatómico, por eso nos han dado la fórmula. La mayoría les meten así un compuesto y le ponen poliatómico. Sería poli si es más de 2, ¿no? Pero CO, 2. No, ese es diatómico nomás, ya hemos anotado la fórmula. Bien, esa persona que me ha dicho, muchas gracias. Entonces vamos a anotar acá. Te cuento que para este compuesto, el CP va a ser igual a, les voy a repetir, intenten manejarla de 3,5, no de 5 medios, no se metan con una fracción. Y el CB para mí es igual a 2,5 R. ¿Listo? Ya tengo el CP, ya tengo el CB. Les cuento que para esta parte de procesos irreversibles no es necesario el gamma. No nos interesa mucho el gamma. Si es que me dan el gamma, es para armar un sistema de ecuación. Gamma es igual a CP sobre CB y el CP menos CB es igual a R. Ah, ya. Si es que en ejercicios de problema en proceso irreversible me da el gamma, es para hallar CP y CB. Con este sistema de ecuación. ¿Bien? Acá en irreversible no me sirve. Por eso anoto solo esos dos. Siguiente. Me indica el ejercicio adiabáticamente. Ya puedo anotar una respuesta. Si es adiabático, calor es cero. Ya tenemos la primera respuesta. En una sola etapa, con una presión constante de oposición. ¿A qué se refiere una presión constante de oposición? Es como cuando ustedes tienen trabajamos en este tipo de sistemas. Se llaman sistemas flujo-pistón. Este es mi pistoncito. Y el gas se encuentra acá adentro. ¿Bien? Entonces, cuando yo comprimo o cuando yo expanda, ¿cuándo va a llegar a un equilibrio? ¿Cuándo voy a tener un nuevo estado en equilibrio? Cuando la presión del exterior se iguale con la presión del gas. Entonces, la presión de oposición va a ser igual a la presión final de mi gas, donde se va a establecer mi nuevo equilibrio. Es lo que tengo que pensar. Entonces, acá yo digo, tengo dos estados. En mi primer estado inicial, anotaremos todo lo del inicio primero, por favor. 86 grados Fahrenheit. Aquí tengo un inicio. Tengo un estado inicial. Un inicio. Y en mi inicio tengo que mi temperatura inicial es 86 grados Fahrenheit. Por favor, ¿cuánto les da en Kelvin este valor? 303. 303. 3. Listo, vamos a anotar. 303. Den un momentito, por favor. Siguiente. Anotaremos la presión. ¿Cuánto es de la primera presión? Ah, ya. Factor de conversión. Van a repasar eso, ¿ya? Este 1,0325 bar es igual a una atmósfera. No hay ningún problema con eso. Sino, ¿cómo me puedo acordar? Yo me acuerdo de un factorcito de conversión. Un bar, ¿a cuánto equivale? 10 a la 5 pascales. Y una atmósfera es igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales. A ver, si esto me lo traen acá a multiplicar, 10 a la 5 pascales. Un bar, listo. Les queda que una atmósfera es igual a 1,01325 bar. ¿Listo? Que es el valor que tenemos en esta parte. Bien, se van a acordar de estos dos factorcitos. Siguiente. Con eso estamos diciendo que la presión inicial había sido igual a una atmósfera. Ya está. Generalmente el volumen no me interesa en esta parte. No me interesa en esta partecita. Denme 10 segunditos, por favor. 10 segunditos.
Listo. Entonces, ahora ya me he dado cuenta que hay un estado final también. Acá decimos, hay un estado final. Listo. En esta parte, vuelvo a repetirles cuál es el problema grande, la temperatura. Si ustedes no hallan la temperatura, no van a hacer nada. Y eso es lo que necesito para calcular todo esto otra vez. Pues me dice que va a llegar una presión de oposición. Ya hemos dejado en claro que la presión de oposición va a ser la presión final, porque el momento que mi sistema o mi pistón, su presión de oposición se iguale a la presión del gas, esa va a ser mi presión final de mi sistema y en ese momento va a haber un nuevo equilibrio, un nuevo estado. Entonces acá puedo decir, te cuento que acá no tengo la temperatura final. No me pide el problema, pero lo necesito. Pero te cuento que la presión final es igual a la presión de oposición y esto es igual a, ¿cuánto han calculado ustedes en atmósferas? 20 atmósferas óxido. 20. Listo. Muchas gracias, eso, 20 atmósferas. ¿Cierto? No he hecho ningún cálculo todavía. Lo único que yo he hecho es calcular las variables, calcular dos estados. Bien. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Van a recurrir siempre a la primera ley. Entonces acá vamos a decir, les cuento que en la primera ley vamos a aplicar delta U es igual a calor menos trabajo. Como es un proceso en esta parte, van a tener cuidado. Hay dos formas de utilizar la primera ley de la termodinámica. La primera es con diferenciales. Se dice diferencial de U es igual a diferencial del calor parcial, diferencial del trabajo. Porque estos son diferenciales parciales, porque estas son funciones de trayectoria, ¿no? Y cuando son diferenciales totales, son funciones de estado. Entonces, acá, esta es una primera forma de usar. Vamos a usar mañana de esta forma. Ahora, acá, ¿cuándo voy a usar yo diferenciales? La pregunta, ¿no? Vas a usar diferenciales cuando tu CP esté en función de temperatura. O sea, CP es igual a 7 más 8 por 10 a la menos 3T. Ya, porque este T se va a integrar con el diferencial de U es igual a NCB diferencial de T. Se va a integrar con este, ¿no ve? Por eso es que en ese caso tengo que usar con diferenciales. En este caso, ¿están viendo que su CP y su CB está en función de temperatura? Yo no estoy viendo, ¿no? Porque está todo en función de R. Y este R, yo puedo decir, o es 8,314 o es 1,987. O sea que no me va a dar un número. Por lo tanto, no es necesario usar diferenciales en este ejercicio. ¿Se entiende esa parte del texto? Intentando explicar. ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? ¿No hay ninguna duda hasta ahí, chicos, chicas? Bien, entonces continuamos. Aclarado eso, mi ejercicio no es pues con diferenciales, así que no es necesario que yo meta esta que tiene diferencial en esta parte. Simplemente cuando yo no necesite eso, uso la anterior, la que era con deltas. Voy a decir acá, te cuento que delta U es igual al calor menos el trabajo. Nada más. ¿Listo? Entonces, esto se va a volver 0 y aquí metes la definición. Tu delta U aquí es igual. Es N por CB por la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. En esta parte, el menos tiene que seguir. No se olviden eso siempre se olvida. Pero acá, la definición, ya que es un trabajo destructivo, tiene que ser la presión de oposición. Esa es la diferencia por diferencial de volumen. Pero como es un diferencial, no hay ningún problema, siempre les va a dar esta. Volumen final menos volumen inicial, que es la definición de trabajo, ¿no ven? Ahora, aquí no me vuelvo a repetir, no me van a meter unidades, no van a meter unidades, tengan cuidado antes. Vamos a desarrollar un poquito este R. Vamos a poner acá. N, el CB va a ser 2,5 por R.
¿lo ve? Estoy metiendo esto. Si quieren con otro color lo voy a poner. En vez de este CD, estoy anotando esto. 2,5 por R. Listo. Hay que tener cuidado de las unidades. Temperatura final menos la temperatura inicial. Me voy a la otra parte. Igual a menos la presión de oposición. Listo. Paréntesis. Acá, en vez, como estoy manejando una ecuación de estado ideal, voy a meter la ecuación de estado. En vez del volumen final, N por R por la temperatura final sobre la presión final. Menos, en vez de esto, del volumen inicial, también vamos a meter la ecuación de estado. N por R por la temperatura inicial sobre la presión inicial. ¿Listo? ¿Qué se anula en esta parte? Se anula N, R, N, R, N y R. ¿Listo? Condición de mi ejercicio. Aquí hay que ordenarlo bonito. Vamos a poner acá una condición. La condición era ¿qué? La presión final es igual a la presión de oposición. Por lo tanto, esta presión voy a meter acá adentro. ¿Y cómo me va a quedar mi ecuación? Me va a quedar de esta manera. Me va a quedar 2,5 por la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual. Estos no se van a olvidar. Este signo de acá. Esto me queda ahí menos. Pero atiéndanme en esta parte. La presión de oposición es igual a la presión final. Por lo tanto, si yo meto esto a multiplicar, ¿qué va a pasar con estos dos? Se van a simplificar nomás, ¿no ve? ¿Y qué va a quedar? La temperatura final. Entonces me queda acá temperatura final menos, y en esta parte si quieren le ponen presión de oposición o final. No hay ningún problema. Yo voy a seguir manteniendo presión de oposición. Me va a quedar la presión de oposición por la temperatura inicial sobre la presión inicial. ¿Listo? Cuidado con las unidades acá. Acá está sencillo. ¿Por qué? Porque en esta parte, en la parte izquierda, las temperaturas están en Kelvin. Este valorcito, ¿qué me va a dar? Adimensional, ¿no ve? Y este valorcito, Kelvin, y este, Kelvin. Hay que hacer la unidad antes. Ahora tienen ustedes dos opciones. Saben usar el solve, ¿no ven? Métanlo al solve. No despejen nada. No van a perder tiempo despejando. Nos vamos a meter números en esta parte. Yo me voy a la otra parte, si te digo, 2,5. Anoto en esta parte. Voy a entrar 2,5 por la temperatura final menos la temperatura inicial, que me han dictado que es 303, es igual a menos corchete, la temperatura final, menos, mucho cuidado acá, de oposición, cuidado me metan la inicial arriba, de oposición, 20, vamos a anotar acá, 20 sobre la presión inicial, 1 atmósfera, por la temperatura que es 303. Por favor, ¿cuánto les da esa temperatura? No lo despejen, métanlo a su calculadora directa. Lo que vimos en el 1947.86. Eso. Una persona más, por favor, que me lo verifique. Temperatura final, 1947, coma. Eso. 86. Sí. Listo. ¿Ya está? Este es el procedimiento para calcular la temperatura en un proceso irreversible. ¿Listo? Vean la diferencia. No he usado la diferencia está en esto, en usar esta ecuación. Esto uso para procesos reversibles. Se puede deducir, lo han de deducir, ¿no ven? Este es para procesos irreversibles. ¿Listo? Es la diferencia. Eso van a practicar. ¿Dudas, consultas de esta parte? Auxiliar, buenas noches. Dime. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Es que mi señal se me cortó de internet, donde decía reversible, diatómico o un atómico, o cómo las fórmulas podemos utilizar. Por favor, Axel. Ya, el resumen es este. Que si ustedes les dice presión, un proceso reversible, ojo, adiabático que estamos hablando. ¿Listo? Adiabático, usa esta ecuación que está con verde, o sus variantes, ¿no? Porque hay como formulario, ¿no? Estita hay, pero yo solo me acuerdo de esto. Y si no quiero volumen, reemplazo la ecuación de estado. Si no quisiera presión, reemplazo la ecuación de estado y consigo en función del volumen y la temperatura.
Nada más. Esto me usas para procesos reversibles. Punto. Pero para procesos irreversibles no puedes usar esa ecuación. Tienes que partir de la definición de la primera ley, considerando de que el trabajo es la presión de oposición por el volumen final menos el volumen inicial, o sea, el delta B, ¿no ve? Porque es diferencial de B. Ya lo he metido acá. Delta ya lo he vuelto. Ahora, considerando también que la presión final es igual a su presión de oposición, porque el momento en el que su presión de oposición se iguala a su presión de su gas, ustedes van a tener un nuevo estado final. ¿Listo? Y nada más, me lo meten esto acá. Les he dicho que no necesitamos gamma, porque miren, no hemos usado gamma, ¿no? Mientras en el otro lado, sí necesita el gamma, ¿no ven? Nada más. Y luego hemos simplificado un poquito y lo han metido a su cálculo. Es lo único que hemos hecho. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Gracias, Axi. Listo. Auxiliar, una consulta. Dime. Díganme. En un proceso reversible, si nos piden hallar la temperatura final, pero nos dan el CP en función de la temperatura, tendríamos que trabajar con la primera ley, ¿no? Gente, si ya es función de temperatura, con esta directamente tienes que trabajar. En el examen, cuando te pase eso, no te dice reversible y irreversible. No te va a decir nada de eso. Directamente te va a dar el CP en función de temperatura. Y vamos a emplear con las derivadas. Y no se preocupen, les voy a enseñar a hacer también. Vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Bien? ¿Hay alguna otra duda más? Listo, continuamos. Ahora sí puedo calcular todo. Miren, inciso A. Inciso A. Vamos a calcular el trabajo. Pero no necesariamente empezar por inciso A, ¿no ve? Puedo seguir aplicando esto. Esta partecita. Lo que está acá. Denme 10 minutitos, 5 minutitos, por favor, ¿ya? Ahí copienlo. Un momentito, espérenme. Cinco minutitos les pido, por favor. Ustedes me han mandado ahorita para hacer. Acá. Cinco minutitos, por favor. Ahorita es 42, 47. Voy a volver, por favor. 5 minutitos les pido. Remarco la temperatura final. Y con esto puedo recurrir a lo que es la primera ley. Primero, el trabajo, el calor. Esto primero calculando. Inciso, a ver, no hay ningún problema. Pueden empezar de cualquier inciso. Siempre y cuando las respuestas estén bien remarcadas al final, ¿no? Nos vamos a poner acá, inciso B. Como es un proceso adiabático, la condición es que el calor tiene que ser igual a 0. Si quieren le ponemos, ¿en qué me pide todo? Me pide en calorías, ¿no? Creo que le pongan 0 calorías. Ya está. Primera respuesta. Siguiente respuesta. El trabajo, puedo usar primero esto. Esta definición. El trabajo es igual a la presión de oposición por volumen final menos volumen inicial. Pero yo les pregunto, ¿quieren calcular volúmenes? Hasta que estamos calculando volúmenes, no, qué flojera. Emplearemos la primera ley, porque hemos dicho que el delta U es igual a menos trabajo. Entonces yo calculo delta U y directamente voy a tener el trabajo. Puedo seguir haciendo esto. Entonces vamos a calcular la variación de energía interna nosotros. Segundo, inciso C. Vamos a calcular la variación de energía interna, delta U, y yo lo quiero en calorías. Entonces yo digo en esta parte, mi delta U tiene que ser igual a N por CB por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Ahí vamos a continuar. Decimos delta U
Continuamos acá. Aquí nomás continuamos. Delta U tiene que ser igual a N por 2,5 por R por la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos numeritos. Delta U tiene que ser igual a el número de moles. ¿Cuántos moles me da? Un mol. Un mol, vamos a entrar acá. Un mol por 2,5 por, como lo quiero en calorías, en vez de este valor que es R, vamos a entrarle a 1,987 calorías mol Kelvin. ¿Listo? Y las temperaturas. Mis temperaturas me dice la final, que es la que hemos hallado, 1947,86. 1947,86. Menos la temperatura inicial, que tiene que ser 303. ¿Listo? Por favor, ¿cuánto les da el valor de la variación de energía interna? Delta U. 8.170,84. Eso, 8.170,84. Muchas gracias. Y levantamos caloría. Directamente, yo recurro a la primera ley. Vamos a remarcar. Y voy a decir en esta parte, el inciso B, yo quiero calcular ahora. En el inciso B, vamos a calcular el trabajo. Vuelvo a repetir. Podemos emplear esta definición. Tengo la presión de oposición, el delta B puedo usar, pero no tengo los volúmenes. Entonces emplearé la primera ley, donde nosotros hemos dicho que delta U es igual al calor menos el trabajo. Como el calor era igual a 0, entonces estamos diciendo en esta parte que el trabajo es igual a menos delta U. ¿Listo? Aquí ya tengo mi trabajo. Mi trabajo es igual a menos 8.170 coma 84. ¿Ya está? Ya hemos calculado. Siguiente. Me pide la variación de entalpía, que es el inciso D. Vuelvo a repetirles. Esta ecuación de variación de energía interna, la primera ley, y la definición de entalpía no se restringe a ningún proceso. Pueden aplicar cuando ustedes quieran esas ecuaciones. Lo único que hay que tener cuidado, vuelvo a repetir, es el cálculo de la temperatura, viendo si es un proceso adiabático reversible o irreversible. En esa parte hay que tener cuidado. Acá notamos, inciso D. El inciso D me está pidiendo la variación de entalpía y me está pidiendo en calorías. Nosotros decimos, la variación de entalpía es igual a N por Cp por delta T, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial. Reemplazamos numeritos. Pero antes, ese SCP, delta H, es igual a N por 3,5 por R por la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos números. Aquí les recomiendo cuando hagan el cálculo de la entalpía y de la energía interna, háganlo directo. Yo voy a copiar por esta vez, pero es una pérdida de tiempo. Les voy a indicar por qué. Un mol por 3,5 por 1,987. Este cálculo hay que ser de la manito. La entalpía con energía interna. Mol, Kelvin, 1900, me acuerdo cuánto era, 1947,86. 1947,86 menos 303, creo que me han dicho. Ahorita voy a verificar, no estoy seguro. Sí, 303. ¿Listo? Por favor, ¿cuánto les da? 11.439,17. Ya. ¿Alguien más le da ese valor? Sí, Auxi. ¿Listo? Ya hemos calculado. Estos dos ejercicios son ejercicios base para que ustedes aprendan la parte de o puedan distinguir entre un proceso reversible e irreversible. ¿Cómo me di cuenta que mi temperatura está bien? Eso es algo que puedo hacerlo rápido. Agarro, voy a dibujar mi diagrama PV, mis presiones. 1,
y la final 20. O sea, un proceso adiabático es de esta forma, ¿no ve? Listo, y tiene que estar entre dos isotermas. Ya, esta presión es la inicial, esta presión es la final, esta es mi isoterma inicial, y mi isoterma final tiene que ser mayor a mi isoterma inicial, ¿no ve? La temperatura. ¿Me da mayor? Sí, ya por lo menos me doy cuenta que mi ejercicio está bien, ¿no? Si es que me daría menor, lo he matado. Hay que revisar en algo, o si le da menor, es por algo. Se han olvidado este signo. Bien, hay que tener cuidado en eso. Hasta esta parte, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No hay ninguna duda hasta acá? Listo, siguiente problema entonces. Ahora sí acabamos clase, no se preocupe, vamos a seguir. Problema, haremos unos 3 más, con eso acabamos. Problema 3. ¿Qué me indica este problema número 3? Me dice, vamos a leer antes, repito, no empiecen a calcular nada ni a plantear sin antes haber leído. Este es bien conceptual, vamos a hacerlo con ustedes. Una cierta cantidad de gas triatómico que se comporta idealmente experimenta un cambio isométrico. Por suerte, aquí les han metido la condición. No, pero una vez en un examen en OP4 han metido esto. No, pues ya era perdido, ¿no? Nadie sabía hace tiempo. Reversiblemente. Aquí me dice reversible, me está aclarando. Si fuera un proceso adiabático, ¿cómo va a ser tu cálculo? Como en el primer ejercicio. Pero miren, no me dice nada de proceso adiabático. Desde una presión de 16,75 atmósferas hasta una presión de 7,47 atmósferas. Al finalizar el proceso se determinó que el calor transferido es 42.000 calorías, con una variación de temperatura de menos 678 Kelvin. Determinar el volumen del sistema en litros. Es un proceso, está experimentando un cambio a volumen constante, por lo tanto el volumen al inicio es igual al volumen al final. Para ello, yo se los voy a poner un dibujito acá. Y miren, este es el gráfico. Miren, pero ¿para qué el gráfico? Si no vamos a plantear directo, aquí es donde ustedes tienen que ser un poco más conceptuales. Aquí está la pescada. Miren, es la presión inicial. Está 16. La presión final va a ser 7,47. La pregunta es, ¿este es un calentamiento o es un enfriamiento? Alguien ahí deme, ¿y por qué? Enfriamiento porque como una Bien. expansión. No, aquí no es expansión. Algunas personas dicen expansión a volumen constante, compresión. No hay eso. Sí. Aquí solo hay enfriamiento y calentamiento. Está bien lo que me dices, es un enfriamiento. Es enfriamiento porque la variación de temperatura es negativa y va reduciendo. Eso. Y aparte el gráfico me sirve mucho con lo que les estoy indicando a cada rato. Una isoterma, otra isoterma. Ya. Por lo tanto, también me pueden haber dicho la variación de temperatura es sin el signo, ¿no? Pero yo con el dibujo me di cuenta que está yendo un isoterma menor. Y este delta también tiene que haber sido negativo, ¿no? Si es que no me hubieran dicho. Porque me puedes decir, la variación es 678 puntos. Con eso me doy cuenta que este calor no es pues un calor positivo. Tiene que ser un calor negativo. Porque es un enfriamiento. ¿No ve? Ahí está la pescada del ejercicio. Con eso ya podemos hacer, hay 2 formas de hacer el ejercicio. Yo lo he hecho de 2 formas, les voy a enseñar las 2 a ustedes. Y el volumen constante, obviamente. Aquí se os aclaro que la temperatura inicial tiene que ser mayor a la final. Muchas gracias a las 2 personas que me han ayudado. La siguiente vamos a ir haciendo, cuando me ayudan, un ejercicio les voy a dar, me van a mandar una fotito ese rato. De la nota no se haga ningún problema, ¿ya? Yo les voy a ayudar. Pero lo que sí, entren a clases, atiendan, estudien, hagan su práctica, no por la nota, sino para que practiquen y les vaya bien en su examen. De la nota, gente, 0 o 100 nomás se meter. No sirve 20, 40, no sirve esa nota. Bien. Entonces, continuaremos acá. Y ya tengo todo. Voy a resolver de 2 formas el ejercicio.
Digo, una primera forma de resolver mi ejercicio. ¿Cuál es esa primera forma? Con leyes empíricas. Vamos a resolver con leyes empíricas. Como es un proceso a volumen constante, puedo usar la ley de Gay-Lussac, ¿no ve? Puedo decir que cuento acá, que voy a decir la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. ¿Cuándo puedo aplicar leyes empíricas? Siempre y cuando los moles sean constantes. Si el ejercicio siempre no me dice nada que extraigo o agrego, ¿no? Si no, es un balance de moles. Eso es del prefab. Siguiente. La presión inicial me la dejo. Vamos a aprovechar la pizarra. Aquí continuaremos, ¿está bien? La presión inicial, lo dejo ahí. La temperatura inicial no tengo, lo dejo. La presión final la tengo, lo dejo ahí también. Pero en vez de mi temperatura final, yo voy a anotar la temperatura inicial más delta T. Ahí tal vez alguien me diga, pero un ratito no era restarle, porque estaba reduciendo. No. El delta T y está incluido en el signo. Asuman que esto es 500. Más menos 678 va a reducir, ¿no ve? No puede ser 500, tiene que ser más, ¿no? No hay valores menores que 0 Kelvin. Entonces, más nomás le pongo. La otra opción, si quieren le ponen menos, pero su delta T ya sería 678 nomás, ¿no ve? Cuidado que se mareen con eso. Continúo. No voy a estar despejando. Van a perder tiempo ahí. Vamos a anotar acá. Mi presión inicial, ¿cuánto es mi presión inicial en esta parte? Es igual a, está en mi gráfico, 16,75. Anotaremos. 16,75. La temperatura inicial no la tengo. La presión final lo tengo. 7,47. Ahí estoy viendo en el gráfico que es un enfriamiento. Sobre la temperatura inicial, menos 678. Más por menos podía haberlo puesto, ¿no? Por favor, ¿cuánto les da la temperatura inicial? Al sobre métanlo, directo. ¿Cuánto le da a alguien, por favor? 1223,76. Eso, 1223. ¿Da clavado con 2 decimales? O con 3 tal vez les da. 761. Eso. Vamos a intentar acostumbrarnos a trabajar con 3. Luego les voy a indicar el porqué. Me lo remarco, no porque es mi respuesta, me sirve para mi siguiente cálculo. Siguiente. Vamos a hacer acá una línea, vamos a separarlo. Listo. Puedo calcular, ahora, pónganse a pensar, ¿cómo van a calcular su volumen? Primero, lo que de una ecuación no creo que puedan sacar. Van a tener que usar la ecuación de estado. Volumen es N, R, T sobre presión, en cualquier estado. En cualquiera de los dos estados, inicial y final, tienen la presión. Listo, me olvido. La constante R es constante. Necesito o la temperatura o el número de moles. Y el número de moles, ¿no ve? Ya tengo la temperatura en el inicio. Podemos calcular el volumen en el inicio. Ahora me faltan los moles, ¿no? Los moles, ahí es todo un problema. Calcularé la temperatura final más. ¿Cuánto es la temperatura final? Vamos a anotar aquí con otro colorcito. La temperatura final era la temperatura inicial más delta T, ¿no ve? Ahí mismo, por favor, no pierdan mucho tiempo. 1223,761 menos 678. ¿Cuánto les da la temperatura final? Que la voy a necesitar para el siguiente cálculo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Chicos, chicas? Ya, a ver, ¿qué ha pasado ahí? 1223, solo estoy diciendo esto. 545,761. Ya. Otra vez díctame, por favor. 545,761. Eso, muchas gracias. Listo, Kelvin.
me lo remarco. Ahora, ¿qué es lo que puedo usar? Cuando es un proceso a volumen constante, ¿el calor a qué es igual? Ahí denme una persona ahí. ¿Es serio? No, no, no. No es cero. Vamos a corregir eso. ¿Cómo dijo? Vamos a aprender Sí, poco a poco. Ya. Cuando es un proceso a volumen constante, ¿a qué es igual el calor? Cualquier persona. No se equivoca. Ya se han equivocado. No importa. Aquí nos vamos a equivocar. ¿A qué es igual el calor? Voy a la siguiente página. Delta U. Eso. Delta U. Van a practicar esas cositas, ¿ya? Delta U tiene que ser, ¿no ven? Entonces voy a recurrir a eso, porque estoy viendo que me anda un dato de calor. Y tiene que ser delta U. Entonces nosotros vamos a decir, con otro colorcito voy a anotar la ecuación. Con el mejor color que hay, ¿no? Con celeste voy a anotar. No ese amarillo feo, no me gusta. El delta U es igual al calor. Listo. Esto siempre y cuando sea un proceso a volumen constante. Cuando me hablen de presión constante, el calor es igual a la entalpía, ¿no? Van a recordar eso. Voy a la definición. Sí. Dime. Entonces podemos afirmar que el trabajo es cero, ¿no? Sí. Es cero, pues, cero. El trabajo sí era cero, el calor no. El trabajo es presión por diferencial de volumen. Como no hay una variación de volumen final menos volumen inicial, en los procesos a volumen constante, el trabajo siempre va a ser cero. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda más? Eso sí me van a interrumpir, no hay ningún problema, pero pregunten cualquier duda que ustedes tengan, ¿bien? Menos temperatura inicial va a ser igual a calor. Ah, cuidado, no tiene que ser un valor positivo, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que mi temperatura final me va a dar un valor menor que mi inicial, y este delta, ¿qué signo me tiene que dar? Negativo. Por lo tanto, este delta es el que le da el signo al calor, ¿no ve? Si esto va a ser negativo, esto también tiene que ser negativo, ¿no? Y eso es lo que el egresor no me lo ha metido al intento, ¿no? Para que me dé cuenta. Entonces, seguiremos. N, la pregunta acá. ¿Cuánto es CB para un gas poliatómico? Ahí van a manejar bien lo que trabajan en clases. En el mejor que, en el Chang no hay, ahí he buscado, en otros también. El Coronel era el único que tenía, es buen libro, pero maneja 3R y 4R, ¿no ve? Y esa es una aproximación. Manejen las constantes que les han dado en clases. ¿Qué constante les ha dado el ingeniero para gases poliatómicos? ¿O no les ha dado? 7 medios y 9 medios. Eso, esa tiene que ser. Va aumentando gradual. Muchas gracias a esa persona. Es gradual, ¿no? Para monotómicos, 5 medios, 3 medios. Para diatómicos, 7 medios, 5 medios. Para poliatómicos, 9 medios, 7 medios. Va aumentando gradual. Esa es la que van a usar. Manejen las constantes que dan en clases. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir, para un gas poliatómico, su CB, que es siempre lo menor, tiene que ser 3,5. Primera, pero no era 7 medios, pero 7 medios, ¿cuánto es pues? 3,5, ¿no? 7 medios de aire. ¿Listo? Temperatura final menos la temperatura inicial es igual a Q. ¿Qué es lo único que me interesa de acá? Cuando lleguen a un punto en el que no saben qué hacer, anoten su ecuación y tiquen qué es lo que tienen. Esto no lo tengo. Esto tengo. Ya tengo mis datos. ¿Y esto? Ah, ya está. Eso es para calcular el número de moles, ¿no? El número de moles es igual a el calor sobre 3,5 podemos anotar primero, ¿no? 3,5 por la constante R, por la temperatura final, la temperatura inicial. Y eso también es el delta T negativo, ¿no? Pero ya hemos calculado valores. Le reemplazaremos. El número de moles va a ser igual a, la anoto con su signo, menos 42,000 calorías. Sobre, vamos a entrar en la parte de abajo, 3,5. Como estoy hablando de calorías, mi constante R, 1,987 calorías mol Kelly. Listo. Siguiente.
Puedo meter aquí menos 678, pero le metemos nomás el valor. La temperatura final era 545,761. 545,761. Menos. Y mi temperatura inicial era 1223. 1223,761. Uy, casi me paso al otro lado. Ok, listo. Pueden hacer la prueba. Esto simplemente es el delta T. Nada más. Si quieren, metan el delta T. Kelvin, mol. ¿Dónde me he olvidado? Ah, no, más bien tiene que dar mol, ¿no? Listo. Caloría. Ahí está. ¿Cuánto es, por favor, ese numerito? 8,91. Eso, bien. 3 decimales si puedes. 8, si 907. no da, eso, 8,907. Nos acostumbraremos con 3 nomás. La respuesta se desvía. Luego van a encontrar tal vez otras respuestas. ¿Listo? ¿Ya está? Por último, puedo aplicar en el estado final o en el estado inicial. Me va a dar la misma respuesta. Yo voy a aplicar en cualquiera. Hagan la prueba si quieren con el otro. Anoto mi ecuación. Yo quiero en el estado inicial. N por R por la temperatura inicial por la presión inicial. ¿Listo? Reemplazo numeritos. 8,907 mol. Ya sabemos que es mol. Si la constante es, la presión es atmósfera, 0,082. Ya está. Por la temperatura inicial, 1223,761. ¿Listo? Sobre la presión inicial, me iré a la otra página. Cuidado que meta otra presión, ¿no? 16,75. ¿Listo? ¿Cuánto del volumen? $53,361. Listo, muchas gracias. Litros. Y es en litros lo que me piden, ¿no? Miren acá. En litros. Si me dice otra unidad, lo calculo en esa unidad. Y hemos acabado. Esta es una primera forma. Y es la que menos me gusta, la más larga. He encontrado otra. Les indico cómo hacer. De una u otra forma en el examen les tiene que cumplir, porque para esto es el problema, ¿no? Segunda forma. Vamos a ver otra segunda forma de hacer. La más rápida. La segunda forma es directamente irse a la definición de calor a volumen constante. Delta U, calor. N, CB, temperatura final, menos temperatura inicial. Pero miran, si me estás tomando el pelo ahí, estamos llegando a lo mismo otra vez. Voy a eliminar una variable que no quiero. Mira, N, 3,5, ya sabemos que 7 medios, ¿no? R. Y voy a recurrir a lo que he hecho inicialmente en el proceso irreversible. Pero ahí he reemplazado el volumen, ¿no? Porque no quería volumen. Aquí voy a hacer algo parecido, como en esta parte. Algo parecido como acá. Aquí he hecho eso porque no quería volumen. Ahora voy a hacer lo mismo, pero no quiero temperatura. Entonces, quiero que me aparezca la presión y el volumen. ¿Cómo voy a hacer? Mira, en vez de la temperatura final, la temperatura. A ver, cuidado, me rayé acá, ¿no? La temperatura tiene que ser igual a PBNR, ¿no? Listo. Esa vamos a reemplazar. Vamos a decir la presión inicial, al final, el volumen, B nomás, ¿no? Porque es el mismo volumen. Sobre N por R. Ya está. Me voy al siguiente. Menos. Para la temperatura inicial, presión inicial, B, N por R. ¿Listo? Igual a calor. El signo no cambia, es el mismo. ¿Qué se va a anular de acá? N, R, N, R, N, R. ¿Qué vas a ordenen lo bonito? Este volumen lo van a sacar, ¿no? Van a sacar ese volumen. Lo sacaremos, lo ordenamos bonito. 3,5 por volumen. Corchete, presión final, menos presión inicial. Va a ser igual a Q. ¿Listo? Solo que ahora acá hay que tener cuidado con la unidad. La unidad, mucho cuidado. Esto me va a dar litro.
Estas dos están en atmósfera, mientras este está en caloría. Tiene que ser una ecuación homogénea, ¿no ve? Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí sí le voy a multiplicar por 1,987, porque es la unidad de constante a caloría, y ahorita lo voy a multiplicar por 0,082 atmósferas litro. El número nomás, ¿ya? Yo un dato estoy entrando por si acaso. Listo, miren con esto. A un lado me queda litro atmósfera, al otro lado atmósfera litro. Ya tengo una ecuación homogénea. Eso se hace antes de empezar a despejar el ejercicio, por si acaso. ¿Bien? Entonces, con esto estoy diciendo con toda seguridad de que mi volumen me va a dar litro. Lo único que hago es despejar ahora el volumen. Digo, mi volumen me tiene que dar igual a, mi calor lo dejo ahí, ya el 0,082 más. O primero la constante, ¿no? La constante para no hacerlo más bonito. 0,082 y el calor. Ya está. Al final, 1,987, que era lo que tenía al otro lado. Ahora recién pasaré, ¿no? Este 3,5 y esta variación de presión. 3,5, presión final menos presión inicial. Acá ya no tengo que reemplazar unidades, pues ya está todo corregido. Entonces yo voy a decir el volumen es igual a 0,082 con su signo, por si acaso era menos 42,000. Cierro en la partecita de abajo 1,987, 3,5. Recurrir al gráfico porque ahí están mis presiones. 7,47. Y me acuerdo que el otro era 16,75, pero ahorita voy a ver una vez más. A ver. ¿Listo? Por favor, métanlo a su cálculo. ¿Cuánto les da el volumen? Y voy a estar anotando la respuesta. 53, ¿cuánto les da? 364. 300. Ya, Sí, 364 litros, eso. Una variación de decimales. ¿Por qué existirá esa variación de decimales? Por estito, ¿no? Los decimales aquí han aparecido. Es lo que me está haciendo perder decimales. ¿Bien? Ya lo he rayado acá, ni modo. Solo voy a volver a poner 61. Otra era 61 también. ¿Listo? Ahí tienen dos formas de hacer su ejercicio. Obviamente de las dos se acerca. Si quieren la respuesta con dos decimales, la respuesta es lo único que se puede poner con dos decimales, por si acaso. Lo demás hay que trabajar 3, 3, 3, 3. Nada más. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Chicos, chicas. Hagan, pregunten sus dudas. Si tienen cualquier duda, yo les voy a contestar. De la materia, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ya? Continuaremos. Pues. Siguiente. Problema 4. Ya vamos a acabar. Antes de las 9 acabamos. Problema 5 a 4. Esta es una de las preguntitas del Inge Silva. Voy a meter estos problemitas. Ya está. Haremos con ustedes. ¿Qué es lo que voy a aprender acá? Vamos a ver cómo calcular la presión de oposición a la final cuando hay un cuerpo encima. Eso vamos a aumentar. 2 moles de un gas ideal se encuentran en un cilindro adiabático y cerrado por un pistón libre sin masa. No entiendo cómo será su dibujito. No dibujen, solo es esto. Este es el dibujo. Aquí está el gas y ahí está el pistón, lo que está con negrito. Y me dice que este pistón no tiene masa. Es despreciable. Entonces, como no tiene masa,
El pistón no ejerce presión. Punto. Siguiente. Entonces, la presión en la que se encuentra inicialmente es la atmosférica. Nada más. También adiabático. Acá está, adiabático. Que soporta inicialmente la presión atmosférica. Y está. Ahí me lo ha vuelto a repetir. Segunda vez. Y tiene una superficie de 6,099 por 10 a la menos 4 yardas cuadradas. Una vez alcanzado el equilibrio, en esas condiciones, se deposita sobre el pistón un cuerpo que tiene una masa de 22,0462 libras. Ah, ya. Entonces, ahorita, esto va a ejercer más presión. ¿Qué pasa si ahorita está en equilibrio y yo le pongo un cuerpo pesado? El pistón va a descender, de eso trata el problema, pero no me interesa mucho el pistón con su masa, me interesa la presión de equilibrio a la que va a llegar, que esa va a ser mi presión de oposición y mi presión final, eso me está interesando. Por lo tanto, y se comprueba que en el estado final de equilibrio, el volumen del gas se reduce a las 2/3 partes de la inicial, una condición de volúmenes, relación de volúmenes. Determine el valor de la capacidad calorífica a volumen constante del gas en función de la constante R. El ejercicio me está pidiendo, por favor, calcúlamelo, la capacidad calorífica a volumen constante. Es el CB. El CB en función de la constante R. Eso me está pidiendo el ejercicio. En función de R quiero un número y que al final me aparezca el R. Ya, voy a hacer eso. Tengo dos estados. Para mi primer estado, vamos a decir acá, las presiones, haremos algo antes de entrar con los estados. Calcularemos la presión final. Primero, esta área, que es 6,099. Vamos a transformar. El área que es 6,099. Van a disculpar. Repite, espérenme. Listo. Entonces, tienen dos formas. Acá. O lo llevo a metro cuadrado y esta masa lo llevo a kilogramo y libra sobre kilogramo sobre metro cuadrado, ¿qué les va a dar? Sobre metro cúbico. Ahí ya tiene que multiplicar por gravedad, ¿no ven? Vamos a intentar trabajar el sistema internacional y llevar a Pascal. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Lo transformamos de una vez, me da flojera hacerlo paso a paso. Calcularemos la presión, los estados directos. De una vez lo vamos a calcular todo. Inicio, final. Listo. En mi estado inicial, ¿qué es lo que tengo? Tengo primero la presión. La presión inicial es igual a la presión atmosférica. Como no me dice el lugar, una atmósfera. Siguiente, tengo el volumen inicial de dato. Algebraico lo tengo. La temperatura no la tengo. No me va a servir acá, no se preocupen. Me voy al siguiente estado. En el siguiente estado tengo una presión final. Mi presión final, ¿a qué va a ser igual? Mi presión final es igual a la presión atmosférica más la masa del objeto que estoy poniendo por la gravedad sobre el área. ¿No ve? ¿Dónde han aprendido esto? En la parte de hidrostática, ¿no ve? Física 102, ahí se lleva esto. ¿Listo? Entonces, yo simplemente reemplazo numeritos y digo, mi presión final tiene que ser igual a una atmósfera. Ya me lo anoto, una atmósfera. Más mi masa. Uy, tal vez no me alcance el factor de conversión. 22,0462. 22, no, acá abajo lo calcularé. No me va a alcanzar Dime. No sé si a los demás, pero a mí no me perjudica que lo acerque o que lo aleje más bien. Ya. No, el enunciado, así que... ya. No sé si lo dejar así nomás. ¿Lo enfoco el enunciado? Ya, no hay ningún problema. Ahí está bien para ustedes. Si ahí está bien, ahí lo voy dejando. Para mí está bien, ¿no? Ya, me dicen, no hay ningún problema.
Eso. Entonces, estoy viendo aquí un lugarcito, creo que no va a alcanzar este espacio, muy pequeño. Ya, entonces acá vamos a poner estado final. En mi estado final, vamos a calcular la presión final. Volveremos acá. La presión final tiene que ser igual a la presión atmosférica más la masa por la gravedad sobre el área donde está donde se ejerce el peso. ¿Ve? Entonces acá vamos a reemplazar numeritos. Más abajito vendré porque no me va a alcanzar para la presión final. Acá abajito vendremos un poco. Me va a alcanzar. Bueno, aquí lo haremos. La presión final, con otro colorcito voy a anotar. Mi presión final es igual a una atmósfera. Más la masa. ¿Cuánto me decía la masa? La masa en esta parte me dice 22,0462. Anotamos. 22,0462 libras. Listo. Por la gravedad. La gravedad es 9,81. Metro segundo cuadrado. Y el área donde está es igual a 6,099 por 10 a la menos 4. 6,099 por 10 a la menos 4 yardas cuadradas. Si quieren lo llevan esto primero a kilogramo y esto a metro cuadrado y lo dividen. No hay ningún problema. Si quieren lo hacen ahí, pero tengan cuidado con los factores de conversión. A ver, aquí voy a transformar primero la masa. Y voy a decir, te cuento que esta masa en una libra lo vamos a llevar a kilogramo y esto es igual para mí a 453,6 gramos. ¿Listo? Vamos a anular libra con libra en esta parte. Lo llevo a kilogramo con otro factorcito de conversión. 1000 gramos. Listo, 1 kilogramo. Ya está. Siguiente. Estamos en esta parte. Ahora, esto lo dejan. Vamos a llevar esta parte yarda. Acá abajo voy a continuar. Bien, voy a poner un por con rojito. Continuamos ahí. Aquí igual, por. Estamos continuando. Ahora, para la parte de yarda. Factor de conversión de yarda. Factorcitos de conversión, ¿no? Una yarda. 3 pies. Pero todo al cuadrado, ¿no? Todo al cuadrado. Ahí está. Siguiente. Vamos a transformar ahora a centímetro. Entonces aquí decimos en un pie tiene que haber 30,48 centímetros. Igualmente todo al cuadrado. Continúa acá. Acá vamos a continuar. Y ahora lo llevamos a 100 centímetros en un metro. ¿Listo? Igualmente todo al cuadrado. Pero esto, tengan cuidado. Lo que yo estoy intentando conseguir aquí es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto les da Newton. Sobre metro cuadrado, esto les da Pascal. Eso estoy intentando conseguir. ¿Bien? Entonces, aquí yo tengo que decir todo esto anteriormente, todo lo que está acá. Esto me da unidad de Pascal. Ahora yo tengo que llevar eso a atmósfera, pues vamos a llevarlo 101.325 pascales es igual a una atmósfera. Por favor, ¿cuánto les da ese valor? Nuevamente repito, si quieren, transformen primero la masa a kilogramo, esto lo llevan a metro cuadrado, lo meten en esta ecuación y aplican el factorcito de conversión con rojo, que igual van a llegar a la misma respuesta. ¿Bien? Alguien díctame cuánto le da la presión final, por favor. 2,898. Eso, entonces vamos a anotar eso. Acá, la presión final, mi presión final, 2,898 atmósferas. ¿A alguien más le da la misma respuesta? O tal vez le da otra respuesta. Confírmenme eso. ¿Nadie más lo ha hecho? Confirmarse.
Eso, muchas gracias. Vamos bien. Siempre es bueno que 2 personas o 3 verifiquen. Entonces, si una hace, tal vez equivocado, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Bien, las señoritas. Aquí vamos a poner el volumen final. Me dice, el volumen final, en esta partecita, una vez alcanzado el equilibrio en esas condiciones, ya se deposita el cuerpo, ¿no? Ya sabemos que va a disminuir el volumen. Y me dice, y se comprueba que en el estado final, el volumen de equilibrio, en el estado final de equilibrio, el volumen del gas se reduce a las 2/3 partes de la inicial. Tengan cuidado, a las 2, no en 2/3 partes. Si me dice en 2/3 partes, ¿cuánto queda? 1/3, ¿no ve? Mucho cuidado con eso. Entonces aquí vamos a poner a las 2/3 partes. Entonces así les voy indicando cosas y estas mismas preguntas que les voy corrigiendo, eso lo meto a su práctica. Y en la parte de la práctica me meten la misma respuesta que está aquí, ¿no? Pues van a tener cuidado lo que les voy indicando poco a poco. Continúo. Ya está. Tengo eso. Por si acaso aquí me notaré mi presión final que he calculado. Igual yo lo he anotado ahí arribita bonito. 2,898. Ya está. 98 atmósferas. Pero yo lo que voy a ver es mi planteo. Pues mi planteo que está bien hecho, que es en la parte de arriba, ¿no? Presión, volumen, presión, volumen. Eso nomás ya voy a ver. Continúo. Ahora, yo lo que tengo que decir es, ¿qué es lo que puedo aplicar? Primero, es un proceso, en esta parte, paredes adiabáticas. Acá está. Sin masa, también adiabático. Es un proceso adiabático, es una compresión adiabática. Lo que me está pidiendo es el CB. El CB tiene que ser en función de R, no me dice en función de temperatura, nada que ver aquí, ¿no? No me da eso. Entonces yo voy a recurrir a la primera ley de la termodinámica. Al otro lado iremos. Aquí ya no me va a alcanzar. Otro ladito vamos. Entonces, yo digo acá, delta U es igual a calor menos trabajo. ¿Listo? Me lo anulo el calor, que es 0, es adiabático, y la definición de delta U. NCB, temperatura final, menos temperatura inicial. Menos la presión de oposición, volumen final, menos volumen inicial. Listo. Ahora, aquí una consideración más. Que en esta partecita, vamos a poner una flechita acá, con rojito. Esta presión que está acá, la presión final también tiene que ser igual a la presión de oposición, ¿no ve? Porque el momento que esas dos se igualen, llega un nuevo estado de equilibrio, que va a ser mi otro estado. Ahora, aquí recuerden algo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto? Hemos hecho en el ejercicio 2. Cuando yo quería temperaturas, he recurrido a la ecuación de estado y elimino volúmenes, ¿no ve? Ahora voy a hacer lo mismo. Yo quiero eliminar temperaturas, porque miren, en el primer planteo que yo tengo acá, temperaturas no hay, ¿no ve? Solo tengo presión, volumen. Voy a hacer lo mismo, pero ahora no voy a eliminar volumen, más bien porque tengo datos de volumen, voy a eliminar temperatura con la ecuación de estado. Y así me va a quedar acá mi CB y me va a quedar mis datos que tengo en el ejercicio. Entonces acá digo N, vamos a anotar N, el CB lo dejo, corchetito vamos a anotar, y en vez de esto, de la temperatura final, vamos a anotar presión final por volumen final sobre N por R. Me voy a continuar acá, menos, estoy acá, en esta parte, temperatura inicial. La temperatura inicial, igual, estado, ecuación de estado, presión inicial, volumen inicial, sobre N por R. ¿Listo? Cerramos corchetito. Igual, si le puedo poner presión final acá directo. Si quieren, si no he dejado como presión de oposición, no hay ningún problema. Porque sabemos que la de posición y la final es la misma, ¿no? Luego tenemos el número, vamos a reemplazar nomás. Acá, a ver, ¿qué hacemos? Le dejamos ahí. Ya, le reemplazaré el número. Estoy dudando ahí. El volumen final, en vez de esto, voy a reemplazar. ¿A cuánto se reduce el volumen final? A 2/3 del volumen inicial. ¿No ve? Ya está. Continúo acá. Menos
y el B sub 0 continúa. ¿Listo? Continúa en esta parte. A la izquierda se anula número de moles, ¿no? Ya está. Me queda CB. Vamos a reemplazar ahora acá. La presión final lo puedo dejar ahí nomás, no hay ningún problema. Presión final. La R más puedo factorizar, ¿no? La constante R lo estoy factorizando. Esta R y esta R. Aquí abajito estoy trayendo. La presión final lo dejo. El volumen final, otra vez voy a reemplazar la condición. El volumen final era 2/3 del volumen inicial. Menos la presión inicial. Y el volumen inicial se queda. ¿Listo? Menos la presión de oposición. Y, ¿cuánto me da? 2/3 menos 1/3. Menos 1, ¿no? ¿Cuánto es de ese numerito? 3 arriba, 3 abajo. 2 menos 3. Menos 1/3, ¿no? Tercio. Eso, bien. Menos 1/3, B sub 0. Muchas gracias. Ahí puedo simplificar algo. Este negativo. Y este negativo se anula, ¿no? Ahí está. Siguiente. Algo más se anula. B sub 0. B sub 0. B sub 0. Listo. Despejaremos directamente el CB. Ya hemos acabado. Y le reemplazamos números. El CB, para mí, tiene que ser igual a presión de oposición sobre 3 por la constante R sobre corchete, la presión, si quiero el 2/3 lo traigo adelante, no hay ningún problema. 2/3 podemos hacerlo primero. 2/3 por la presión final menos la presión inicial. ¿Listo? Todos mis datos los tengo acá. Ya está. Nos vamos a reemplazar los numeritos. 2,898. Reemplazaremos acá. Mi CB va a ser igual a la presión de oposición 2,898 sobre 3 por la constante R lo dejo porque eso va a ser algebraica. En función de eso me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Acá, 2/3 por 2,898 menos 1. ¿Ya está? Métanlo a su cálculo con calmita. ¿Cuánto les da? Con 3 decimales si pueden, por favor. $1,036. Eso. Ya vamos a acabar. CB va a ser igual a 1,036 R. ¿Listo? Y ahí acaba el ejercicio. Dudas, consultas, hasta esta parte. Vean que estamos haciendo un ejercicio y le estamos aumentando más cosas. ¿Cuál es la variante ahora en este ejercicio? Que es una etapa, tiene que ser irreversible. ¿Por qué? Porque el pistón va a bajar. ¿Ven? Y aparte, estamos aumentando, cuando yo le aumento un peso, tengo que aumentar esto. Si aumento 2 pesos, otra masa, ¿no? Las masas van aumentando, siempre y cuando consideren el área donde está actuando. Bien, esto van a volver a repasar, tal vez se han olvidado, no sé. Esto me acuerdo que les indicaba en Física 102, esta parte de presión hidrostática. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta acá? ¿No hay ninguna duda? No, díganme pues, por lo menos para que me quede tranquilo. ¿No hay dudas, chicos, chicas? Está claro. Bien, me van a preguntar Sí. cualquier duda. Dime. Ya, todo aquí hasta acá. Bien, cualquier duda que tengan, me preguntan. Vamos al siguiente. Esto les vuelvo a repetir, vayan haciendo conmigo y no se preocupen, yo lo voy a cargar igual este PDF. Creo que lo tengo typeado más algunos de estos. Creo que os voy a cargar este y el typeado, ¿ya? Para que lo revisen. Typeado está más detallado. Acá hablamos con un ejercicio más. Con este acabamos. Me indica un cilindro vertical
de paredes adiabáticas y 100 centímetros de altura está dividido en dos partes por una membrana impermeable. A ver, necesito, vamos a acercarlo un poco. Por una membrana impermeable. Un cilindro, paredes adiabáticas, altura 100, está dividido en dos partes. Una membrana impermeable que se encuentra a 50 centímetros de la base. Ahorita voy a poner un dibujo, no se preocupe. La parte superior, o sea, si me quiero dibujar, tendría que ser así. Y aquí está la membrana. Listo. Me dice, la parte superior del cilindro está cerrada por un pistón. O sea, hay un pistón acá, te dice. Ya. Adiabático sobre el que ejerce una presión exterior constante. O sea, la presión atmosférica. Inicialmente la parte inferior está vacía. Esto es vacío. Ahora vamos a aprender cómo se hace con vacío. Entonces, mientras que la parte superior contiene un mol de gas ideal monoatómico. Ah, ya, aquí hay un mol y es monoatómico, a 300 Kelvin, encontrándose el pistón a 100 centímetros de altura. O sea, desde acá hasta acá me dice que esto es 100, mientras acá es 50. Eso me dice el ejercicio, ¿no? Justo la mitad. En un momento determinado se rompe la membrana y consecuencia de esto el pistón desciende. Obviamente, si rompo esto, el pistón va a bajar, ¿no? Determínese la altura a la que se detiene el pistón una vez alcanzado el equilibrio si el proceso se realiza en una sola etapa. Cuidado con eso. Si digo una sola etapa, ¿qué tipo de proceso es? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Eso. Bien, y ya sabemos el procedimiento para calcular la temperatura o cualquier variable. Ya hemos visto cómo ir variando, ¿no? No necesariamente calculo la temperatura. Puedo calcular el volumen, ¿no? Elimino la variable de temperatura. Ya con eso me voy jugando, pero ya es el procedimiento. Y ahí tengo que tener en cuenta la presión de oposición. Y el inciso me pide el trabajo realizado por el gas en joules. Este dibujito obviamente no se los voy a poner ahí, ¿no? Bien feo. Aquí he preparado yo otro dibujito. Este es el esquema que yo tengo que armar. Y está más explicado. Les indico con este dibujo. ¿Qué me dice este dibujito? Me dice, tienes tres estados. Este es tu estado inicial. Y aquí está mi pistoncito. ¿Eh? Me dice, en esta parte es vacío. Cuando ustedes les digan, en una parte está vacío, quiere decir que la presión ahí es cero. Cuando no hay nada, no hay presión, pues vacío. Si hubiera un gas, es una presión. Entonces, vacío, punto. Luego me dice, esta membrana está con azulito. Ah, y ahí se los pongo, ¿no? La membrana está a 50 y el pistón está a 100 centímetros. Luego me dice, esta membrana se va a romper. Se ha roto. El gas bruscamente se va a expandir, pero todavía no baja el pistón. Bien, se tiene que llenar primero todo el recipiente. En ese momento, como ya no hay una membrana que aguanta acá, el pistón empieza a descender. Pero ahí es la pregunta, yo no sé hasta cuándo va a descender el pistón. Y eso me pide calcular. Entonces hay tres estados. El primer estado es la presión atmosférica, porque aquí está ejerciendo la presión atmosférica, ¿no ve? Y me dice la temperatura 1 es 300. Eso me dice el ejercicio. Podemos ver dónde dice acá. Miren. En la parte de arriba, mientras que la parte superior contiene un mol de gas ideal monoatómico a 300 Kelvin. ¿Listo? Continúo. La altura es 50. ¿Por qué el H1 es 50? No me refiero a este H. Me refiero al H donde está contenido el gas. Este es el H. O sea, área es un área por altura. Con eso calculo volumen, ¿no ve? Este H se refiere al H del gas, por si acaso. ¿Bien? Este H1 es 50 también. 50, 50. Siguiente. Va a llegar un punto en el que el gas se va a expandir, pero la presión va a cambiar, la temperatura también. Pero la altura que va a ocupar el gas ahora va a ser 100. Área por altura, normal, cálculo del volumen. Y por último va a descender. Pero ¿por qué me lo estás anotando que la presión 3 va a ser la atmosférica? Porque acá no hay ningún peso, ¿no ve? No me dice que el pistón tiene masa o algo. Es que mira que tiene masa, tendría que sumarle, como hace rato, la masa más la presión atmosférica más masa gravedad sobre área. Ah, ya, pero como no me dice nada de la masa del pistón, la presión que va a estar ejerciendo acá es la atmosférica. Y cuando esta presión se iguale con la de adentro, se establece el nuevo equilibrio y mi nuevo estado. Punto. En ese momento el gas estará ocupando una altura H, que va a ser H3. ¿Se entiende hasta ahí? La temperatura también no la sabemos. ¿Alguna duda hasta acá para empezar a hacer ya los cálculos? ¿Todo bien? Listo. Entonces calcularemos todo.
Miren, esto es algo que vamos a llevar el tercer parcial. Dije yo las preguntas con presión de vacío. Una tomada de pelos. Miren, les indico. Vamos a poner del estado 1 al estado 2. ¿Ya? Vamos a poner acá. Voy a trabajar del estado 1. Esperamos acá. Del estado 1 al estado 2. ¿Cómo vamos a hacer? No sé todavía qué tipo de proceso es, pero la condición de presión de vacío me ayuda. Mira, voy a recurrir a la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien está con su audio encendido? Apáguelo, por favor. Escucha un poquito. Calor, trabajo. ¿Listo? Como todo es adiabático, esto les piden en el tercer parcial. Preguntas así, les mete y les dice, explique las consideraciones. La primera consideración es que es adiabático. Listo. 0. Recurro a la definición de delta U. NCB, temperatura final, menos temperatura. En este caso no es final inicial, ¿no? Mi estado final es el estado 2. Y mi estado inicial es el estado 1. Temperatura 2, menos temperatura 1. ¿Listo? Va a ser igual a menos la presión, vamos a anotar acá, de oposición, volumen 2 menos volumen 1. Pero miren el dibujito. Este gas, este vacío está ejerciendo presión de oposición. No, la presión es 0. Por lo tanto, esa presión de oposición es 0. Y cuando un gas no ejerce presión, tampoco no realiza ningún trabajo. ¿Listo? Toda esta parte de acá es 0. Me va a quedar simplemente N por CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1 es igual a 0. Y todo esto va a ir a dividir también y se va a hacer 0, ¿no? Por lo tanto, estamos llegando a la conclusión de que cuando yo tenga este tipo de problemas con presión de oposición, sistemas adiabáticos, porque lo hemos hecho el calor 0, la temperatura va a ser la misma. Entonces estoy llegando a la conclusión de que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 y eso es igual a 300 Kelvin. ¿Listo? ¿Se entiende esa primera parte? Y ahí lo dejo. En la siguiente parte, como estoy viendo que la temperatura es constante, los moles son constantes, puedo recurrir a dividir dos ecuaciones de estado. Pero cuando los moles son constantes y la temperatura es constante, ¿qué ley se utiliza? ¿Qué ley utilizan con esas dos condiciones? Moles y temperatura constante. La de Boyle. Eso, la de Boyle. Esa es una condición. Moles y temperatura constante. Aquí estoy viendo que los moles son los mismos y la temperatura estoy viendo que es la misma. Como les digo, si quieren pueden agarrar dos ecuaciones de estado y dividir. Les va a dar lo mismo. Pues si no, recurro a la ley de Boyle. Lo digo acá. La presión 1 por el volumen 1. Pero acá voy a hacer algo yo. No voy a anotar volumen 1. Voy a anotar área por altura 1. Estamos bien con eso, ¿no? Va a ser igual a la presión 2. Área por altura 2. Ahí está. Tengo que meter pues esas alturas, ¿no? Que me ha dado el ejercicio. Las áreas son las mismas, porque en ningún momento mi pistón estoy viendo que se va a modificar, no el área. La área es la misma del pistón. Entonces acá, piqueo. ¿La presión inicial la tienes? Sí, te cuento que lo tengo acá, esta presión inicial. Es la atmosférica. Puedo anotar una atmósfera si quiero. Si quiero lo dejo algebraico. Siguiente, ¿esta altura 1 tienes? Sí, me acuerdo que es 50 centímetros. Esta altura 2 va a ser 100 centímetros. Y esta presión 2, esta no la tengo. Entonces estoy calculando la presión 2. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el H1 sobre H2. Reemplazo numeritos. Si quieren, le reemplazamos con el dato. Lo puedo dejar algebraico si quieren. Pero si quieren, da lo mismo. ¿Ya? Algebraico si quieren lo dejo. Igual se va a anular todo. Presión. Ya, vamos a hacer algo. Se los voy a cargar ahí un documento y ahí se los voy a hacer algebraico. Aquí se los voy a hacer con el valor numérico. ¿Bien? Lo van a revisar el documento. Una atmósfera, porque es la atmosférica, ¿no? Por el H1, 50 centímetros. Y el otro, 100 centímetros. Listo, las unidades cumplen. Esto me va a dar que la presión es igual a 0,5, ¿no? ¿Estamos bien con ese valor?
¿Alguien tiene alguna duda hasta esa parte? Sí, está bien. ¿Listo? Eso, súper bien. Cualquier duda que tengan me van a preguntar. Y está, tengo la presión 2. Entonces lo he hecho con calmita y ya tengo acá estos dos estados. Estas dos variables en el estado 2. ¿Ve? Ahora me voy a ir del estado 2 al estado 3. Aquí ya no hay ninguna condición. Ya el va a empezar a bajar, la temperatura va a cambiar, la presión va a cambiar, el volumen va a cambiar. No, no, no. Aquí olvídate. Hay que usar otra cosa, tal vez otra ley o la primera ley, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en el siguiente voy a decir, ahora voy a trabajar del estado 2 al estado 3. Ahora sí se va a realizar un trabajo, ¿no? Entonces puedo recurrir directamente a la primera ley. Con verdecito anotado, con verde igual volver a anotar. Entonces acá decimos esto y esto con este. Delta U, calor menos trabajo. Vuelvo a recurrir a la primera ley. Proceso adiabático, todo instante. 0. Delta U, NCB, temperatura 3 menos temperatura 2, ¿no ve? Acá, menos la presión de oposición, porque es en una sola etapa. Volumen 3 menos volumen 2. Listo. Siguiente. ¿Ustedes quieren hallar temperaturas o quieren hallar algo con el volumen? Yo lo que quiero es la altura, ¿no? Entonces el volumen lo voy a dejar y voy a hacer, ahora me voy a jugar, voy a eliminar las temperaturas, como hace rato, ¿no? Acá me dice es un gas, estamos con un gas monotómico, ¿no? Me acuerdo que me ha dicho acá, un gas monotómico en un mol, es un gas monotómico. Esto plantearemos acá, aprovecharemos este pequeño espacio. Aquí lo tenemos. N es un mol. Y como es un gas monotómico, el Cp es igual a, no es 3,5, es 2,5, ¿no? 5 medios. 5 medios de R. Y el Cb es 3 medios de R o 1,5 R, ¿no? Listo. Está. Aprovechemos ese pequeño espacio. Me vengo a esta parte. Acá continuamos. Entonces voy a eliminar el N lo dejo. No hay problema. 1 es. Mi Cb es 1,5 por R. Siguiente, ahora me juego. Elimino la temperatura. La temperatura, en vez de esto, voy a anotar la presión 3, que es la atmosférica. Tendría que ser por el volumen, ¿no? Área por H3 directo, ¿no? Sobre N por R. Siguiente. Continúe en la siguiente parte. Menos, en vez de estito, temperatura 2, la presión 2, en vez de volumen, área por H2, ¿no ve? Sobre N por R. ¿Listo? Continúo en esta parte. No me tengo que olvidar este signo. Menos la presión de oposición. Pero esa presión de oposición es la final, ¿no ve? Es la presión atmosférica. La del estado 3. Lo dejo ahí nomás, presión de oposición. No hay ningún problema. Y los volúmenes. Otra vez. En vez de este volumen que está acá, volumen 3, área por H3, ¿no? Tenemos espacio, apenas. Menos, y en vez de este volumen, área por H2. ¿Listo? ¿Qué se va a anular? Obviamente las áreas que a mí no me ha dado el ejercicio. Se tienen que anular esos datos. Listo, anulamos. Área, área, área y área. Alguien ahí dime, ¿qué más se anula? Algo más se anula. Dos cosas. Número de moles y la constante. Eso. Y se dan cuenta, ya es medio repetitivo, ya te das cuenta más o menos cómo te va a quedar tu ecuación. ¿Listo? Muchas gracias, señorita. Y continúo. Tenemos espacio acá o la siguiente página. A la siguiente tenemos que irnos. La siguiente me voy. Vamos a anotar acá. Listo, está separado. Con calmita, a ver qué podemos hacer acá. Tenemos dos opciones. Voy a volver a copiar todo para no tener algún error. 1,5 presión 3 H3. 1,5 por
HT, la presión 3 por H3. Este debe ser presión 2 por H2 también, ¿no? Presión 2 por H2. Y si mi memoria no me falla, aquí tiene que darnos menos presión de oposición. Y como se han anulado las áreas, aquí nos tiene que dar H3. Menos H2, ¿no? Eso tiene que darnos. ¿Qué más nos podría dar? Esto, y el signo, no me he olvidado. No me tengo que olvidar esto. Entonces, siempre ahí se comete un error. Cuando estás haciendo algo y es una ecuación larga y pasas de una página a otra. A tener cuidado ahí. Se pueden olvidar algo. 1,5, presión 3, H3, presión 2, H2. Listo. No voy a despejar. Estar despejando. Las unidades me interesan. Este está en atmósfera. Y este está en centímetro. Esto también está cumpliendo que está en atmósfera. Y esto también tiene que estar en centímetro. ¿Ven? Es una ecuación homogénea. Al otro lado me dará las mismas unidades. Esto tiene que estar en atmósfera. Y estas dos me tiene que dar en centímetro. Con eso yo digo, mi ecuación es homogénea y mi altura que yo voy a calcular me tiene que dar centímetro y punto. Ahí acaba. Entonces reemplazaremos números. Acá, 1,5 por corchete, la presión 3 será la atmosférica, 1 por mi H3 no conozco, menos mi presión 2 será 0,5, le vamos a calcular el rato, la altura 2, me acuerdo que reducía 100 me acuerdo que era, porque se va a romper esto y va a ocupar todo esto, ¿no? 100, acá está planteado, es la del gas, está ocupando mi gas, por si acaso, porque es de su volumen. 100, cierro corchetito, esto no me tengo que olvidar, menos la deposición, sabemos que es la 3, ¿no ve? Al estado final que va a llegar 1 por H3 menos 100. Por favor, ¿cuánto les da el H3? $70. 70. Esto, listo, 70. Van a tener cuidado. Si fuera un proceso reversible, acá no hay ningún problema. Sigue siendo lo mismo. Aquí ya no se utiliza esto, ¿no ve? Con procesos reversibles, ¿qué tienen que usar? Presión, volumen a la gama. Bien, mucho cuidado que aquí, cuidado les diga, proceso reversible. Ah, ya no da 70, ¿no? Otro valor ya me va a dar, pero este procedimiento ya no lo uso, ¿no? Tengo que usar las otras ecuaciones, la de presión, volumen a la gama. Y con eso me tengo que jugar. Igual en el volumen reemplazo presión, volumen, pero en vez del volumen, área por altura a la gama, ¿no? Entonces ya uso la de presión, altura a la gama. Ahí me voy a ir jugando con eso. Van a tener cuidado para su práctica, ya le estoy diciendo. Siguiente. Continúo, entonces, cuidado que en su práctica les mete esto y me remarquen 70. Ya saben cuánto les va a seguir su nota. Yo no voy a calificar nada. Sistema directo lo va a hacer. Sus notas siempre lo cargo al grupo. Siguiente. Esta es una parte que me pide. ¿Este es el inciso A? Como no le he puesto inciso A, yo que sí te puedo anotar. Esta es la respuesta del inciso A. No he olvidado poner, ¿no? Ya está. Y bueno, el trabajo realizado por el gas. El trabajo realizado por el gas. En la primera parte hay trabajo. Aquí ven. ¿Cuánto es el trabajo acá? Del 1 al 2. Del 1 al 2 es 0. Por lo tanto, ese trabajo, ahí no había trabajo. Solo va a haber trabajo de 2 a 3. Y como es adiabático, lo que puedo hacer. ¿Cómo me calculas este trabajo? Con delta U. Calcula la temperatura final. ¿Podemos calcular la temperatura final? Sí. Miren, lo voy a calcular acá. Voy a decir, quiero el inciso B, quiero el trabajo y lo quiero en use. Entonces acá voy a anotar dos ecuaciones de estado y digo la presión 3, en vez del volumen, área por altura 3, sobre la presión 2, área por altura 2. Es igual al número de moles por R por la temperatura 3. Al número de moles, vamos a poner acá, por R por la temperatura 2. ¿Qué se anula? Se va a anular área, R. Y de aquí calculo mi temperatura 3. Mi temperatura 3 va a quedar igual a la presión 3
por el H3 por la temperatura 2 sobre la presión 2 por el H2, ¿no? Esto está en centímetro, no hay ningún problema. Esto está en atmósfera, no hay ningún problema. La temperatura me va a dar Kelvin. Reemplazo numeritos. La presión 3, me acuerdo que llegaba a la atmosférica otra vez, 1. El H3 ya calculado, 70. Mi temperatura 2, 300, ¿no? Sobre la presión 2, 0,5 me acuerdo que era, por el H2 que era 100. Por favor, ¿cuánto le da la temperatura 3 a la que va a llegar el sistema? 420. ¿Listo? Kelvin. Entonces lo que voy a hacer es calcular delta U y con la primera ley el trabajo es igual a menos delta U y ahí muere el ejercicio. Podemos hacerlo directo. Entonces puedo decir acá que como es un proceso adiabático, el trabajo de 2 a 3 va a ser igual al menos delta U de 2 a 3, porque vuelvo a repetirles, en el estado de 1 a 2 no hay trabajo, ¿no ves? Porque la presión de oposición era 0 y no se genera trabajo en esta parte. Entonces el trabajo del gas es el trabajo de 2 a 3. Anotamos acá. Mi trabajo de 2 a 3, directamente la fórmula, ¿no? El menos y la definición de delta U. N CB, temperatura final. La 3, temperatura inicial. La 2. Trabajo de 2 a 3 es igual a menos N por, como es monoatómico, cuidado que estén pensando ahí, para eso han planteado al inicio, aquí está, 1,5 R, eso nomás ya veo, y está planteado. Entonces acá me anoto 1,5 R por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Listo, repaso numeritos, trabajo de 2 a 3 es igual a menos, el número de moles, 1 mol me decía, ¿no? 1 mol, 1,5, como me piden joules, 8,314 joules, mol, Kelvin, yo no noto mol Kelvin, no son tan Kelvin mol, ¿no? Da lo mismo. Paréntesis, 420 menos 300. ¿Por qué generalmente lo noto mol Kelvin? Porque las unidades se anulan. Ya a cada lado ya queda, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo? De 2 a 3. Menos 1400. 1000. $1,496,52. Listo. 52 joules. ¿Listo? Pueden anotarlo directamente como respuesta, o si no pueden anotar la ecuación final, ¿no? Decir que el trabajo total de mi gas es el trabajo realizado de 1 a 2, más el trabajo realizado de 2 a 3, pero aquí sabemos que esto vale 0, por la presión del vacío, no, en el vacío no hay presión. Entonces la presión total realizada por el gas simplemente tiene que ser la de 2 a 3, que es menos 1496,52 joules. ¿Listo? Con eso ya hemos acabado. ¿Dudas, consultas hasta esa parte? ¿No hay ninguna duda? Chicos, chicas. ¿Listo? Ahí quedamos entonces. El proceso, Dime, ¿qué parte quieres? podría, así generalmente, podría explicar el proceso. Esta parte del dibujo. Ya. Sí, No hay sí, problema. ¿Qué queremos? Primero, te dice, acá está el pistoncito y aquí está la membrana. Vamos a ir leyendo. Paredes adiabáticas, a 100 centímetros de altura, está dividido en dos partes por una membrana impermeable, que se encuentra en 50 centímetros de la base, casi digo centímetros cúbicos, centímetros. Por lo tanto, el H1 es este, el del gas, porque área por altura me interesa el gas, por eso le pongo H1 50. ¿No? Siguiente, me dice que se va a romper esta membrana. Cuando se rompe esta membrana, uso la primera ley,
pero la presión de oposición, aquí nadie se está oponiendo, ¿no? Pues le he puesto 0 y esto es 0. Está. Y el gas se va a expandir de golpe. Se expande de golpe mi gas. En una sola etapa aparte de eso. Listo, se expande. Siguiente. Como ya se ha roto esta membrana, ya no hay quien haga soporte acá, este pistón va a querer bajar. Ah, pero la presión ya no es la misma. Eso hemos hecho en esta parte. Calculado la presión 2. ¿Listo? Pero ahora mi queriendo se va a quedar ahí mi gas, ¿no? Este pistón va a querer bajar. Está descendiendo de un estado 2 a un estado 3, en el que la temperatura ya no va a ser la misma. Lo hemos calculado, ¿no? Pero la presión 3, ¿por qué es la misma? ¿Por qué es la atmosférica? Porque aquí el pistón no tiene masa, es despreciable. Y la presión que está ejerciendo en este punto solo es la atmosférica. En cuanto se iguale la atmosférica con la del gas, se establece mi nuevo estado 3, que es mi estado de equilibrio. Por eso le ponemos que la presión 3 es la atmosférica. Y punto, lo que me pide es la altura 3. De eso se trata todo el ejercicio. Bien, luego ya lo hemos hecho de estado 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Mary tiene más dudas? ¿Listo? Una pregunta. Mañana vamos a pasar de 10 a 12. Ah, justo ahora eso. Ahora sí quedaremos bien en eso, ¿ya? Un minuto más les pido. Y para lo del grupo de Classroom, para ir ya cargando, ahora ya voy a crear el grupo y se los voy a cargar ahí todo lo que estamos avanzando. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer, ahorita lo que necesito que hagan es, van a entrar a su sistema y me lo van a sacar una captura de su sistema. Yo solo quiero su boleta de inscripción. Tengo su boleta de inscripción y voy a ver si están en el grupo C y listo, les envío el código. Les voy a aceptar desde ahorita hasta las 10:30 voy a estar respondiéndole mensajes. Luego su boleta no me interesa, su boleta yo lo borro de mi celular, no me interesa, ¿ya? Entonces solo mándenme para ver si están en el grupo. Nada más. Me mandan nombre, apellido, su carrera y su boleta, una capturita. Nada más. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Mañana vamos a pasar de 10 a 12, porque si quieren no paso, ¿no? Ahí me da igual. Pero ustedes no vamos a acabar para el examen. Es largo, ¿no ven? Tenemos que llegar hasta diabática de llama. Nos falta ahorita gas real, nos falta con ley de Hess, nos falta diabática de llama. Nos falta tres clases más por lo menos. Bien, pues mañana nos vemos a las 10 o quieren pasar a las 12, depende de ustedes. Sí, ¿será que podemos pasar a las 12, de 12 a 2? Es que no sé si soy solo yo, pero el día de mañana tengo un examen por la mañana. Sí, ¿Quién más tiene ese problema? No hay ningún problema. Lo ponemos de 12 a 2. De 12 a 2, no hay ningún problema, si quieren. Por favor, Auxi. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna objeción? Ah, mi número, me he olvidado, ¿no? 60, 60, 65, 60. En el chat lo pondré. Para que lo vean. El número es el más fácil que van a encontrar. Ahí está, en el chat se lo estoy poniendo. ¿Ya? Y listo. 2 de la tarde. El anterior. Ya. Entonces yo voy a cargar el día sábado una práctica a las 2 de la mañana o a la medianoche. Y ustedes lo único que van a hacer, van a resolverlo como si fuera su examen, con la app, como no interesa. Yo voy a poner 5 respuestas. Lo único que ustedes tienen que hacer es tiquear la respuesta correcta. Nada más. Yo voy a poner hasta 1 hora. Si es hasta las 2 de la tarde su examen, hasta la 1. Si es a las 4, hasta las 3, o depende. Si quieren más tiempo, me dicen, ¿no? Pero eso nomás. Si quieren, se copian, si quieren, ¿no? Pues de que estudien para su examen. Y que apliquen lo que les estoy enseñando, nada más. Eso va a ser. Si no vamos a cargar nada de documento. No carguen nada. Solo va a ser tiquear. O quieren hacer práctica. Si quieren hacer práctica, les doy práctica. Depende de ustedes. Los demás que dicen. Los demás no hablan. Así. Dime. ¿Será posible que ayudarnos en las prácticas?